activos intangibles asociados a la propiedad industrial. ¿Quién nos consultó? ¿Quién nos quiere compartir, digamos, lo que consultó? Profesor, yo entendí que los, lo que se refiere a la propiedad industrial es como ay, se me fue la paloma, como los protegidos por los software, las licencias, la propiedad intelectual, que hay que inscribirse a industria y comercio y que están protegidos por más o menos 20 años para que se pueda Sí. sacar pues el provecho de las personas que lo hicieron y, y que es un derivado de la propiedad industrial es como modelos de utilidad. Sí. ¿Quién más puede complementar? Buenas noches, tutor. Sí. Según lo que investigué, son las marcas y los patentes que tiene una empresa o los titulares que crean el derecho Sí. de exclusividad y que pasan a ser activos del mismo. Según lo que nos decía, ¿cómo se llama la estudiante que habló de primero? La que habló de intelectual, software, licencia, ¿cómo se llama? Marixa. Maritza. Y la que acabo de hablar, Jamie. Jamie. Perfecto. ¿Alguna otra persona ha consultado otro tema? De pronto a Maritza y a Jamie le faltó alguna vocal, algún punto y coma, alguna comilla, qué sé yo. Entonces, otra persona que quiera como complementar. Cuando colocamos consulta, la idea es de que de pronto se haga la consulta y no temamos hablar, expresarnos, darnos nuestro punto de vista. Aquí nadie sabe, pues, eso es como que lo fundamental. Aquí hay una serie de estudiantes con mucho interés de aprender este tema del impuesto sobre las ventas, pero lo demás es lo demás. No sé si alguna otra persona quiere compartir, quiere dialogar. Nosotros podríamos decir que la propiedad intelectual, pues, es como que la parte general. Dentro de la propiedad intelectual vamos a encontrar la propiedad industrial y también vamos a encontrar el tema de los derechos de autor. El tema de, por ejemplo, del software, de licencia, si bien tiene que ver con propiedad intelectual, no tiene que ver con propiedad industrial. La propiedad industrial está más que todo encaminado al tema de marcas, patentes, modelos de utilidad. Esto porque es importante para que de pronto vamos delimitando. Lo general sería la propiedad industrial, no, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es que es algo que es producto de la mente, del intelecto. Y el tema del software, el tema de las licencias, eso es producto del ingenio humano. Igual, los modelos de utilidad, las marcas, patentes también son producto del ingenio humano. El tema de marcas, patentes, modelos de utilidad, lo vemos más que todo como que en la parte empresarial, es como que el goodwill de las empresas, eh, sin desconocer de que el software, las licencias son creaciones, pero tienen que ver más como con el tema de, podríamos decir, como que derechos de autor, al igual que las composiciones, tienen que ver más como con los derechos de autor. Ese tema de derechos de autor, si bien es propiedad intelectual, ese tema no es el tema que está en este hecho generador, sino que se refiere es a la propiedad industrial. Si ustedes observan, Profe, sí, profe, también había averiguado que son las obras literarias, los descubrimientos, las teorías científicas y matemáticas. sí, obras literarias, estamos hablando temas más que todo como de que derechos de autor, inventos, matemáticas, esa parte no estaría grabada.
a pesar de que es propiedad intelectual, no estaría grabada. A pesar de que es un intangible, no estaría grabado. El que graban aquí es el que tiene que ver con la parte industrial. Como su nombre lo dice, tiene que ver mucho como con las industrias. El tema de las obras literarias, no necesariamente una persona que hace obras literarias monta industrias, no, no necesariamente. Entonces, para que más o menos nos ubiquemos, que cuando se hace referencia al literal B del artículo 420 que dice la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial, hacemos referencia a marcas, patentes, modelos de utilidad, goodwill, etcétera, know-how, etcétera, etcétera. Eso es como que lo importante. Si bien este es un hecho generador, es un hecho generador que nació muerto, porque normalmente las marcas, patentes, modelos de utilidad son temas que tienen que ver con activos fijos. Y en materia tributaria, el tema de los activos fijos, la venta de activos fijos, es un asunto que no está grabado con IVA. Por lo tanto, es un hecho generador que nació prácticamente sin vida, podríamos así, decirlo así. Pero si se trata de diferenciarlo, es importante tener en cuenta que lo que el legislador trató de plasmar aquí fue el tema de las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, el know-how, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos para la segunda consulta. ¿En qué consistía la segunda consulta? El IVA. La declaración de IVA. Bien. Vamos a hacer aquí ligeramente las declaraciones de IVA. Me imagino que ustedes las hicieron, pero vamos a tratar de hacerlas aquí entre todos, esas declaraciones de IVA. Como ustedes las hicieron, voy a pasar un poquito medio rápido por este tema aquí. Me ubico aquí en una declaración de IVA. ¿Ven esta declaración de IVA que estoy compartiendo aquí? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a ubicar. No pude conseguir una declaración de IVA del 2021, pero la del 2020 es prácticamente la misma, no tiene modificaciones. Vamos a coger el ciclo económicos de los cosméticos grabados al 19, que comienza con 40,000 pesos. Entonces, vamos a determinar por qué el proveedor en su declaración estaría pagando 7,600,000 pesos. Entonces, estoy en la sección de ingresos. Ustedes pueden ver la sección de ingresos, ¿no es cierto? Sí, señor. La idea con esto, estimados estudiantes, es que ustedes también tengan este formulario, porque la experiencia muestra que uno no aprende viendo, uno aprende es haciendo. Entre observar y hacer hay una diferencia grandísima. Por lo tanto, si ustedes tienen sus formularios, esto va a ser provechoso. Voy a hacer un recorrido por los ingresos de la declaración de IVA. El primer ingreso es operaciones grabadas al 5%. Operaciones grabadas a la tarifa general del 19%. Segundo es IU por operaciones grabadas base gravable especial. Hay una serie de operaciones que tienen base gravable especial. Entre ellas, unos servicios de vigilancia tienen base gravable especial, por decir algo. Tenemos el renglón 30 con exportación de bienes. Tratar de como agrandar más esto para que de pronto se vea mejor. Tenemos el renglón 30 con exportación de bienes. 31 exportación de servicios. 32 ventas a comercializadoras internacionales. Creo que ustedes en su vida han escuchado el tema de comercializadoras internacionales. Si alguien ha escuchado ese tema, por favor, nos gustaría que nos comparta algo sobre ese tema. ¿Qué entienden ustedes por una comercializadora internacional? ¿Será que una comercializadora internacional y un exportador son iguales o hay alguna diferencia entre los dos? Pues, profe, pues yo entiendo que comercio internacional es exportar. Sí, sí. Pero les pregunto que si es lo mismo
una persona que tiene ese calificativo de comercializador internacional que exporta a alguien que no tiene ese calificativo de comercializadora internacional, pero que también exporta? ¿Será lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Qué han encontrado ustedes en su vida laboral, en su vida de estudiante, en su vida de la calle, en la vida de la universidad de la calle? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escuchado? ¿Será que una comercializadora internacional y un exportador son la misma cosa o hay algo que los diferencie? Buenas noches, profe. Pues lo que yo entiendo en una comercializadora internacional es que ella puede ejercer, entiendo que puede ejercer las dos actividades, como exportar bienes del mercado interno, como también puede importar bienes para el mercado interno. Bien, entonces usted diría como que... repíteme, por favor, lo que tratas de decir ahí, por favor. Sí, profe, o sea, una comercializadora internacional puede ser, digamos, tanto exportador como importador, básicamente. O sea, puede importar, puede exportar productos fabricados en el mercado, en el país, digamos, aquí en Colombia, exportarlos, como también puede traer mercancía de otros países y comercializarlos acá en Colombia. Sí, 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 interesante tu aporte, pero lo vamos a redondear ahorita. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alusión a la diferencia entre una comercializadora internacional que exporta y o una empresa que no tiene ese calificativo de comercializador internacional, pero que también exporta? ¿Alguna persona en su quehacer diario, por noticias, por televisión, que ha escuchado? Profe, pues me Sí. imagino que una comercializadora internacional, como su nombre lo dice, pues como dice el compañero, comercializa, vende los productos que compra, digamos, acá a empresas, a fabricantes colombianos y los exporta. Sí. Más un exportador, digamos, normal, que pues obviamente no tiene el calificativo de comercializador, pues por ende, como no es comercializador, pues fabrica sus propios productos y los exporta, que eso es diferente. Me has dado una idea buena. ¿Tú eres quien, Jamie, o cómo te llamas Ana, tú? Ana María, profe. Ana María. Me has dado una idea buenísima. Si bien el concepto no está 100% bien, está más o menos un 99% bien. Les voy a decir cuál es la diferencia entre una comercializadora internacional que tiene ese calificativo y alguien que no es comercializador internacional pero que exporta. ¿Cuál es la característica de la comercializadora internacional? Es una sociedad que tiene el visto bueno de la DIAN. Ella le dijo a la DIAN: vea, yo tengo estos y estos y estos productores que me van a vender a mí y yo posteriormente vendo eso al exterior. Esa es la característica de una comercializadora internacional. Cuenta con autorización de la DIAN para ejercer esa actividad de comercializador internacional. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? Ese que le está entregando a la comercializadora internacional bienes o que le está vendiendo bienes a la comercializadora internacional o que le está prestando servicios que posteriormente la comercializadora internacional exporta, ese tercero se convierte en un exportador indirecto y tendría beneficios como devolución de IVA, porque ese señor está haciendo una exportación de manera indirecta. En cambio, el que es exportador común y corriente es una empresa que no necesita el visto bueno de la DIAN para exportar. Quienes le vendan a él no son exportadores indirectos. Quien es el verdadero exportador es él. En cambio, quien vende a través de una comercializadora internacional, ahí tenemos dos exportadores: la comercializadora internacional y ese que le está vendiendo a la comercializadora internacional. Es decir, quien le vende a una comercializadora internacional está adquiriendo la categoría de exportador indirecto. En cambio, quien le vende a una empresa que es exportador no adquiere la categoría de exportador indirecto. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, quien le vende a una comercializadora internacional le vende sin IVA.
Quien le vende a un exportador aquí en Colombia, le vende con IVA. Miren esa trascendencia grandísima ahí. ¿Qué pasa con la persona que le vende a la comercializadora internacional sin IVA? Como él incurrió en IVA, a él le van a devolver plata. Quien le vende a un exportador, él simplemente incurrió en IVA y también está generando IVA. A él no le van a devolver. Esa es la gran trascendencia. El comercializador internacional tiene el visto bueno de la DIAN, le presentó unos estudios y la DIAN lo calificó como comercializador internacional. El exportador normal, pues no tiene el visto bueno de la DIAN, él exporta, pero su exportación es él el que la hace, no quien le entrega o quien le vende a él. ¿Ok? Seguimos aquí con un renglón que se llama ventas a zonas francas. Yo creo que ustedes, si bien no conocen algunos zonas francas, han escuchado que en Colombia existen zonas francas. Por favor, alguien que me hable de este tema. ¿Qué entiende por zonas francas? Profe, Sí. la zona franca es aquella que no paga impuestos. Más o menos así, más o menos así. ¿Quién, por favor, nos dice otra cosa o algo que conozca de zonas francas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues las zonas francas son como parques industriales que tienen, aparte de exención de impuestos, como otro tipo de beneficios tributarios, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos son antes, otros son Ana María es comercializados. nombre. No, Sandra. Todas como que hablan iguales, hombre, ¿no? Pero lo importante es que a pesar de que hablan iguales, dicen cosas interesantes. Ella habla de un parque, ¿qué? ¿Un parque qué? Industrial. Un parque industrial. ¿Quién nos dice algo más para que tengamos una tercera versión ahí de este tema? Profe, una zona franca es un lugar, como su nombre, o sea, es como decía la compañera, es un parque industrial, efectivamente sí, pero donde los importadores pueden usar de esas zonas francas para hacer importaciones sin ser nacionalizadas. Ellos las pueden tener ahí por un tiempo y lo que van, digamos, sacando de zona franca lo van nacionalizando. O sea que es un lugar temporal que obviamente no es necesario nacionalizar ni pagar impuestos a la DIAN, mientras si sale de zona franca hay que pagar los impuestos y ser nacionalizadas las mercancías. Interesante esa apreciación y espero de que estos comentarios que hacen sus compañeros, sus compañeras les sirva para irse ilustrando sobre este tema del quehacer. Una zona franca es un espacio geográfico, creado prácticamente para producir, para generar empleo, para fortalecer la economía y como consecuencia de eso, el Estado le da unos beneficios. En la zona franca, por ejemplo, hay unos usuarios que son industriales. Esos usuarios industriales, mientras que el resto de comerciantes pagan una tarifa, por decir algo, del 33, 34%, esos usuarios tienen una tarifa del 20%, por decir algo. Está también el beneficio que decía una estudiante que la mercancía que entra ahí tiene una especie de almacenamiento indefinido, es decir, no tiene un almacenamiento de un mes como ocurre cuando entran a unos depósitos habilitados. El almacenamiento de las mercancías allí es indefinido, de tal manera que la mercancía entró ahí, comienzan a producir y después comienzan a exportar o a mandar para el resto de Colombia. Entonces, es un espacio geográfico donde se cuentan con unos beneficios de tipos aduaneros, tributarios, cambiarios. ¿Qué les parece a ustedes que una persona que está en zona franca, que sea usuario industrial, su tarifa sea del 20%, mientras que los que están en el resto de Colombia, la tarifa es del 33, 34%? Es un beneficio grandísimo. Ahí también hay un usuario que se llama usuario comercial. Ese usuario comercial que está allá se supone que no produce. Entonces, como él no produce, sino que se dedica a comercializar, él está en igualdad de los comerciantes que existen en el resto del país. Es decir, los usuarios comerciales que están allá
tienen la misma tarifa de los que están acá en el resto del país. ¿Quiénes son los que se benefician de manera significativa allá? Los que son usuarios industriales de bienes o servicios. Entonces, ¿qué se anota aquí? Aquí se anota lo que se le vende a un usuario industrial de zona franca. Si la persona le vendió a un usuario comercial, no lo puede anotar aquí, porque aquí se anota lo que se le vende a un usuario industrial. Aquí tenemos el tema de juegos de suerte y azar, operaciones 60. Aquí en este renglón vamos a estar ubicando el tema de cuando se vende un bien del artículo 477, pero cuando la persona que vende ese bien es productor. Tenemos el caso de cerveza de producción nacional o importada, el caso de gaseosas y similares, tenemos el caso de licores, aperitivos, vinos y similares, o operaciones excluidas. Este renglón también lo vamos a estar utilizando hoy. O operaciones no grabadas. Entonces, comenzamos con el ciclo económico de los cosméticos. El proveedor, esta que está aquí es la del proveedor. Vamos a utilizarla como proveedor. Aquí lo voy a colocar abajo, proveedor. Entonces, él está vendiendo unos insumos grabados a la tarifa general. Entonces, aquí colocaríamos 40.000 pesos. Insumos grabados a la tarifa general, es decir, en el renglón 28. Ahí colocamos 40.000 pesos. Espero que ustedes también lo hayan colocado así. Entonces, en total de ingresos brutos van a aparecer 40.000 pesos. En total de ingresos netos van a aparecer 40.000 pesos. Pero la última vez que 21. Nos venimos a la tarifa general. Aquí en el renglón 59 vamos a colocar el IVA que él facturó. ¿Él cuánto facturó? 7.600. Bien. ¿Me siguen, por favor? Alguien por allá tiene como que la radiola un poquito como que encendida. Pues, ¿dónde pongo los 7.600? Bien, perfecto. Entonces, me siguen hasta aquí. Tenemos hasta ahora el renglón 28 con 40.000 pesos. Tenemos el renglón 59, tarifa general 7.600. Bien. Nos vamos una pregunta, ¿y ahí esos 7.600 no se tienen que redondear a 8.000? No, vamos a hacer por ahora el ejercicio así. Aquí sí es correcto que al 1.000 más cercano. Si de pronto, aquí cuál es la idea de que los últimos 3 números que estén aquí sean ceros. Entonces, como tenemos 7.600, al redondearlo sería 8.000. Si tuviéramos, por ejemplo, 7.500 también sería 8.000. Si tuviéramos 7.400 sería 7.000. Es decir, si el pico pasa de 5, va al 1.000 más cercano. Si es menos de 5, se devuelve. Perfecto, pero tu sugerencia está correcta, pero entonces vamos bien. De todas formas, perdón, doctor, de todas formas, cuando uno está diligenciando el formulario Sí, directamente, plataforma, él automáticamente lo bien. Entonces, miren lo siguiente. En la sección de compras, miren que ese señor no compró nada. El proveedor no compró nada. Porque si nos hubiéramos puesto a que el proveedor comprara, pues tendríamos que buscar otro proveedor que le vendiera. Entonces, partimos desde ahí. En la sección de compras no hay nada. Seguimos acá con la declaración. En IVA generado tenemos 7.600, el total. Es decir, el renglón 67 tiene 7.600. No sé si ustedes están utilizando esta misma declaración o de pronto otra que quizás cambie el renglón. Bien. Bien, entonces miren lo siguiente, vean. El saldo a pagar en el renglón 82 va a ser 7.600. No hay saldo a favor del periodo fiscal. El saldo a pagar por impuesto va a ser 7.600. Por lo tanto, el saldo a pagar de la declaración va a ser 7.600. Estas cifras que están acá son cifras de control. Entonces, aquí tenemos una declaración que nos dio 7.600. Me imagino que así les dio la declaración a ustedes, ¿o no?
¿Qué pasa con la declaración del proveedor? Él solamente va a mostrar un ingreso a la tarifa general y un generado a la tarifa general. Él no muestra compras y como no muestra compras, no muestra descontable de las compras. Por lo tanto, en su declaración, él lo tocaría pagar 7,600. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Bien, espero que, reitero, es necesario tener estos formularios para entender el ejercicio. Nos vamos a ir ahora a hacer la declaración del productor de ese mismo ciclo económico. Yo voy a hacer, lo único que voy a hacer es crear otra hoja acá abajo y lo voy a colocar productor. Este productor sí va a tener una declaración un poquito diferente. Porque este productor tiene compras y tiene ventas. Bien. Bien. Por aquí están pidiendo auxilios. Voy a tratar de a ver si le mando aquí a una estudiante. Repíteme, repíteme tu correo para enviarte invitación. Bien, listo. Esperemos que ella nos escriba. Voy a escribir. Liz, por favor, repíteme el correo para enviarte invitación por aquí mismo. Ya estamos en la charla. Bien, listo. Entonces, sigamos acá. Vamos a hacer la declaración ahora del productor. En la declaración del productor, ¿cuánto nos debe de dar a pagar? 3.040. Perfecto, 3.040. Entonces, miremos. Las ventas grabadas del productor, ¿cuántas son? Por favor, que denme ese valor. ¿Cuántas son las ventas grabadas del productor? 56.000. Bien, aquí coloco 56.000 pesos. Bien, aquí vamos a invitar a una compañerita aquí que me acaba de mandar el correo. Vamos, me perdonan aquí, Lima Mo 0 gmail.com. Vamos a ver si quedó bien anotado aquí. Bien, Lima Sumo 0 @gmail.com. Entonces, dice que nos ha encontrado más opciones. A ver. Listo. Ahí miramos cómo la conectamos aquí poco a poco. Lima. En un momentico vamos a ver cómo conectamos un estudiante aquí. Lima. Sumo 0 que no me Lima Sumo 0 arroba. Bien, vamos a ver cómo hacemos. Bien, entonces sigamos acá. Miren,
56. Automáticamente allá abajo nos van a aparecer, el IVA aquí no es 7,600. ¿Cuánto es el IVA aquí? 10,640. Bien. Pero me toca irme a la sección de compras a la tarifa general. ¿Qué renglón es la sección de compras a la tarifa general, por favor? 51. Compras de bienes grabados a la tarifa general. ¿Cuánto colocamos ahí? 40.000. No. Compras a la tarifa general. Compras. Compras 40.000. Exacto. Bien. Exacto. Bien. Me voy a la parte del IVA, la tarifa general. ¿Qué renglón es? 72. ¿Cuánto colocamos ahí? 7.600. 7,600. Bien. Entonces, miren que automáticamente la declaración ya me da 3.040, porque ¿qué es lo que él hace? Él coge y tiene aquí impuesto generado 10,640 y tiene impuesto descontable 7,600 y automáticamente me dio 3.040. ¿Se alcanzan ustedes a ver el 3.040 aquí? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bien. Mire, lo mismo que hicieron sus dos compañeritas, o las tres que están hablando ahí, o los cuatro, ustedes tienen también la misma capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la única razón de pronto de no hacerlo? Simplemente, quizás, no sé si yo esté equivocado, ustedes no hicieron el ejercicio. Por lo tanto, si uno no hace el ejercicio, muchachos, perdonen que le diga, la conclusión es que no se entiende. Porque ¿cuál es la idea? Que la gente haga el ejercicio, me equivoqué y allá entiendo cuando el profesor o alguna de las compañeras esté explicando. Entonces, por favor, para unos próximos eventos, vamos a hacer lo posible de, digamos, de traer estos ejercicios previamente hechos. Nos vamos a ir ahora a la declaración del comerciante mayorista. Doy aquí mover, le doy copiar, crear y le digo aquí comerciante mayorista. Comerciante mayorista. Bien. El comerciante mayorista, ¿cuánto es la venta de él? En el renglón 28, ¿cuánto vamos a colocar? 67.200. 67.200. Recuerden de que es el valor que de su compra más lo que él le agregó. Entonces tenemos aquí 67.200. Nos vamos a buscar el IVA a 67.200. El IVA de 67.200, ¿cuánto es? 12,768. 12,768. Todas estas cifras son cifras que se deben aproximar. Aquí en compras, en el renglón 51, ¿cuánto fue la compra de él? 56. 56. Bien. Entonces, acá en IVA generado tenemos 12,760. El IVA descontable de él en el renglón 71, ¿cuánto es? 10.640. 10,640. Automáticamente allá vamos a tener el resultado. Miren, esto es una declaración que dio 2.128. ¿Es lo mismo que nos dio a nosotros en la clase pasada o no? Sí, señor. Señor. Perfecto. Vámonos ahora para el comerciante minorista. Minorista. ¿Cuánto es la venta del comerciante minorista? El valor de la venta. 73.600. 73,920, ¿no es cierto? Ok.
que sería el valor de la compra 67,200 más su 10% da 73,920. Vamos a colocar el IVA de 73,920. El IVA de 73,920 es 14,045. Vamos a mirar la compra de este señor. En el renglón 51, ¿cuánto es su compra? 67,200. Bien. Bien, vamos a... El IVA generado de él fue 14. Tenemos acá 14. ¿Y el IVA descontable de él cuánto fue? 12.768 me dio a mí. 12.768. Entonces, esta es una declaración que da a pagar 1.277. 77. Ya tenemos las 4 declaraciones del bien plurifásico. No necesitamos hacer la declaración del consumidor final, porque ¿quién es el consumidor final? Nosotros. Nosotros no presentamos declaración de IVA por comprar. Quien presenta declaración de IVA es el que vende. ¿Pero qué beneficio tiene el que vende? Que puede tomarse como descontable lo que le facturaron a él. Vámonos a ir ahora para el bien monofásico. Disculpe, profe. Sí. Profe, ¿Alguna pregunta, por favor? tengo una pregunta. Tenía entendido, pues, por experiencia propia, personal, que las declaraciones se hacían redondeadas. Sí, no, eso es la experiencia propia y es la realidad. Si ustedes van al formulario de la DIAN, él les redondea todo. Terminemos de hacer las declaraciones y ahora redondeamos todo. Ah, ok, gracias. No, usted una declaración así que 1.277, no, aquí sería 1.000 pesos. Ese sería el valor a pagar aquí, no 1.277, sino 1.000 pesos. En caso tal que fuese dado 1.500 tantos, ahí serían 2.000 pesos, porque se aproximan al múltiplo de 1.000 más cercano. Si lo que sigue es un 5, se iría para el 1.000 que sigue. Pero si el número que está ahí es un 4, se queda atrasito. Tú tienes toda la razón. Vámonos a hacer ahora la declaración del bien monofásico. Entonces vamos a colocar aquí monofásico proveedor. Monofásico. ¿A qué se les parece la declaración del bien monofásico proveedor? Les pregunto, ¿a qué se les parece? A la misma del proveedor del bien plurifásico. Es igualita. Porque él lo que está haciendo es proveer insumos. ¿Sí entienden por qué o no? Porque es el primer eslabón de la operación. Es el primer eslabón, por lo tanto, él tiene la misma declaración del primero. Aquí en el primero, ¿qué teníamos? Aquí teníamos como venta 40.000 pesos. 40.000. Bien. Compra no tenemos nada. Compra no tenemos nada. Generado tenemos aquí 7,600. Como en compra no tenemos nada, tampoco vamos a tener nada descontable. Entonces, esto es una declaración que da 7,600. Vamos a hacer la del productor en el bien monofásico. Colocamos aquí bien monofásico productor. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Este señor sí tiene esta declaración es igualita a la del productor del bien, digamos, grabado. Pueden anotar ahí, igualita a la del productor del bien grabado. Voy a hacer la del comerciante mayorista. Entonces, de todas maneras, terminemos de hacerla aquí. ¿Cuánto sería la venta del productor del bien monofásico? 56.000. 56.000.
La compra 40. La compra 40. Bien. El IVA generado sería 10,640. El IVA descontable acá. 7.600. 7.600. ¿En qué renglón? En el 72. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos 3.040. Si bien yo no les hice que hicieran esta consulta que la del comerciante mayorista, me parece muy interesante hacerla y necesito que se concentren, por favor. Porque de acuerdo a lo que tenemos aquí, esta es una declaración que va a dar a pagar 0. Bien. El comerciante mayorista, el valor de su venta, ¿cuál es? El que bien vende aquí, por favor. El derivado del petróleo. Sí, pero entonces este bien cuando cae a donde él, este es un bien que se vuelve excluido. Por lo tanto, hay que meter la información en Ese renglón 39. en el renglón 39. 70 Se vuelve excluido. Se vuelve excluido. Entonces, en el renglón 39, ¿qué valor colocamos? 79,968. 79,968. Bien. Él tiene una compra. El valor de la compra de él es de 56.000, profe. El valor de la compra de él, estamos con el bien. Él tiene una compra de 66,640. Él tiene una compra de 56.000 más IVA. ¿Quién nos dice otra cosa? A 56 más IVA, ¿cuánto nos da? 66,640. Bien, tendemos entonces aquí. ¿En qué parte ubicamos esa compra? Renglón 54. Miren lo que dice el renglón 54. De bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados. ¿Nos da cuánto? ¿66 qué? 66,640. Bien, bien, perfecto. Entonces, o sea, profe, que ahí no se coloca, o se coloca ya el total del valor del bien, incluido el IVA que pagó. Exacto, exacto. Entonces, esta es una declaración que no tiene IVA generado y que no tiene IVA descontable. Una declaración que no tiene ni IVA generado ni IVA descontable, ¿a ustedes qué les va a dar? 0. 0. Pero miren lo bueno de esta declaración, que la compra de él es todo lo que pagó prácticamente. ¿Y el que pagó? Un valor de una venta de un bien monofásico más un IVA, pero no tiene derecho a tomarse ese IVA como descontable. Preguntas, inquietudes. Profesor, entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, el total ingresos netos recibidos durante el periodo de la casilla 43? En la casilla 43, espérate una cosita aquí. ¿Qué se me hizo? Tengo varios cosas aquí bien. La casilla 43, comercial, yo como que borré el tema. Bien, en la casilla 43 le va a quedar la venta de él fue 79,968, me comentaron ustedes, ¿no es cierto? Sí, señor. El renglón 43 le va a quedar 79, es decir, los brutos el mismo valor y los netos el mismo valor. Él no tiene devoluciones en ventas anuladas ni rescindidas. ¿Alguna duda, alguna inquietud?
Vamos a hacer lo siguiente ahora, estimados estudiantes. Vamos a hacer el ciclo económico de un bien exento, de un bien excluido y de un bien gravado al 5%. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Ya tenemos el ciclo económico del bien gravado. Ya hicimos las declaraciones del ciclo económico del bien gravado. Voy a dejar de compartir esta parte aquí para que vamos a hacer el ciclo económico del bien exento. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Estoy compartiendo algo, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Entonces yo voy a borrar toda esta información que está aquí. Voy a comenzar con el bien exento, pero voy a borrar toda esta información que está aquí. Vamos a comenzar con 40.000 pesos. ¿Un bien exento cuál? Cualquiera de los que están allá. ¿En qué artículo es que están los bienes exentos? Artículo 20. 477. 477. Muchachos, ustedes ya deben de comenzarse a grabar lo siguiente. Porque es que resulta que por ahí hubo un compañero de ustedes profe, ¿qué hago para aprenderme qué bien es del 19? ¿Qué bien es del 19%? Alguien que por favor me recuerden qué respuesta le di yo. Si no está en la lista de exentos y excluidos, es del 19. Es decir, si no está en la lista de exentos, si no está en la lista de excluidos, si no está en la lista de los del 5%, entonces es del 19. Yo lo que hice fue hacerle el favor al estudiante para que no se volviera loco, porque si él se pone a buscar todos los bienes que son del 19, no le va a alcanzar esta vida ni la otra para eso. Entonces, sencillamente, me revisa el 424 que dice los bienes excluidos, el 468.1 que dice los servicios al 5, 468.3 que dice los servicios, 468.1 bienes al 5, 468.3 servicios al 5, 477 bienes exentos y 476 ¿cuál es? Excluidos. Servicios excluidos. Entonces, vamos a hacer el ciclo económico de un bien exento. Precio de venta 40.000 pesos. Aquí el que está facturando es el proveedor. El proveedor no está facturando bien. El proveedor lo que factura es insumos. El IVA de 40.000 pesos, ¿cuánto nos da? 7.600. Bien. El precio total es 47.600. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bien. El valor agregado 40%, esto aquí equivale a 16.000 pesos. Entonces, el valor total aquí va a ser igual 40.000 más 16.000 pesos. 56. 56. ¿Qué va a pasar aquí? Este señor no me factura IVA. Pero miren que sí se tomó descontable. El IVA aquí va a ser 0. El precio acá va a ser 56.000 pesos. Este otro señor a los 56.000 pesos le agrega el 20% y tendríamos aquí 11.200. Aquí tendríamos entonces 67.200. Este que está aquí no me factura IVA. Entonces acá tenemos 67.200. Aquí el 10% nos da 6.720. Aquí tendríamos 7.320. Aquí tenemos 0 y acá tenemos 7.3.920. Perdonen que haya sido un poquito rapidito, pero ¿qué es lo que yo quiero aquí que ustedes me comprendan? Miren,
40.000 pesos que está aquí es el precio de compra del productor. Que si alcanzan a ver el precio de venta del proveedor y el precio de compra del productor. Sí, señor. Como son igualitos, me está diciendo de que el productor tiene derecho a descontable. Vamos a ver cómo es el tema aquí del recaudo para el Estado. Acá tenemos 7.600 en esta columna que está acá, que voy a colocar de más o menos un colorcito, un color como un amarillo, un azulito ahí más o menos. Miren, ¿qué va a pasar en el recaudo del Estado? Este señor productor se va a llevar los 7.600 y el recaudo del Estado aquí termina en cero. Vamos a hacer las cuentas T. La cuenta T del proveedor es esta. La cuenta T del productor es esta. Él tiene un IVA descontable de 7.600 y acá en el crédito no tiene. Por lo tanto, ¿esa plata es de él o no? Miremos el proveedor, que lo voy a colocar aquí de amarillito. Él tiene un generado de 7.600 y ese generado va para el Estado. El productor, que lo voy a colocar aquí con otro color, por favor, necesito que se me concentren aquí para que entendamos bien este asunto. Coloquémosles un colorcito aquí como este salmoncito, no un color que resalte bastante aquí. Bien, coloquémosles este que está aquí. Hay que solidarizarse con el cáncer de seno y toda esa serie de cosas. Bien. Por favor, me observan esas dos cuentas T. La cuenta T del proveedor, que tiene un IVA generado. Él no tiene descontable porque no le hizo compra a nadie. La cuenta T del productor, que tiene un IVA descontable. No tiene generado porque no puede facturar IVA. Entonces, el Estado le devuelve esos 7.600 al productor. Esa plata se la devuelve al que es productor de bienes exentos. Al que no es productor de bienes exentos, esa plata no se la devuelven porque no va a tener IVA ahí. El que es comerciante de bienes exentos, lo que está es comercializando un bien que no le da derecho a descontable. ¿Quién tiene derecho a descontable cuando se trata con bienes exentos? El que es productor. Entonces, ¿cuál sería la cuenta T del Estado? Al Estado, si bien le ingresaron 7.600 del proveedor, el productor después va y pide esos 7.600 y el Estado no le queda nada. No recauda. Lógicamente que si el productor no reclama esa plata, el Estado se queda con ella. El Estado le va a decir, oiga, señor productor, venga acá, que acá tengo una plata suya. No, para eso es que ustedes están estudiando contaduría pública, para que posteriormente hagan esas solicitudes de devolución. Miren otra cosa que me parece un poquito hermosa. Ustedes, estamos trabajando con el mismo bien que comenzó con 40.000 pesos. Y miren cuánto está pagando el consumidor final aquí y cuánto pagó el consumidor final en el otro producto. ¿Será que pagó lo mismo o no? Pagó menos. Pagó más. Aquí pagó menos. Allá pagó más. Sí, señor. ¿Cuánto fue el precio del consumidor final aquí en este punto? Por favor, revisen. 87.965 en el anterior. Perfecto. Aquí está pagando menos. ¿Cuál es el quiz del asunto aquí?
de que el precio de venta del proveedor es el precio de compra del productor. Por lo tanto, el productor tiene derecho a descontable. A descontable. El Estado aquí no recauda nada porque lo que le pagó el proveedor, el productor lo solicita posteriormente. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Cuando el proveedor vende, vende sin IVA. Y ya a partir de ese momento ya no va a haber más IVA. Porque miren, el comerciante mayorista está comercializando un bien excluido. Ahí es donde dice que los comerciantes de bienes exentos, no, está comercializando un bien exento, perdón. El comerciante mayorista está comercializando un bien exento. Ahí es donde el 439 dice que los comerciantes de bienes exentos no son responsables. Porque ¿qué va a pasar con este comerciante de bienes exentos? A él no le facturaron IVA y él tampoco puede volver a facturar IVA. Si él comprara algún insumo para ese bien, tendría que llevarlo como mayor valor de ese bien. Porque el único señor que le permiten tomarse eso como descontable es el que produce. Y para efectos del 477 hay que revisar el artículo 440 que define quién es productor. Por favor, ténganse allá en su corazón, en su mente, en su ser, el artículo 440. Él dice, productor es quien le agrega uno o más insumos a un proceso. Y dice, para efectos de las carnes, para efectos de los huevos, para efectos de la leche, él dice esas tres cosas. Para efectos de las carnes, tal. Para efectos de la leche, tal. Y para efectos de los huevos, tal. Por favor, les recomiendo revisar ese artículo 440. Vamos a hacer ahora... Profe, una pregunta. Sí. Disculpe. Por ejemplo, acá, ahí en el comercializador mayorista, usted dice que el IVA que incurra, que el IVA descontable que se cause por insumos, ese es mayor valor al gasto, Sí, ¿cierto? sí. Ese IVA es el que tendríamos que mandar a la cuenta que está en el PUB, la 511570. Sí. Por ejemplo, O se tiene que sumar al valor de la compra, o se tiene que discriminar. Es decir, si usted la tiene ya en la 51, es un gasto, pero lo mejor aquí sería llevarlo con mayor valor. Llevarlo a una 1430 y tantos si es que se trata de un inventario. Por ejemplo, ubiquémonos en la vida real una persona que es un ganadero. El proveedor le está proveyendo insumos para ese ganado. Cuando él tiene el ganado en pie, digamos, él coge y sacrifica ese ganado, porque mire, una condición del productor de carne, por favor, alguien que me lea el artículo 440, por favor. Alguien que lea el artículo 440. ¿Qué se entiende por productor? Sí. Para los fines del presente título se considera productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 477, se considera productor en relación con las carnes el dueño de los respectivos bienes que los sacrifique o los haga sacrificar. En relación con la leche, el ganadero productor, y respecto de huevos, el avicultor. ¿Sí ven lo que dice ahí? El de las carnes tiene que sacrificarlo o hacerlo sacrificar. Por lo tanto, el de las carnes lo que va a vender es pura carne. Entonces, el de la carnicería, que no es productor, él va a necesitar de empaques. Él va a necesitar de un montón de cosas para vender esa carne. Esos empaques son mayor valor de esa carne. Porque es que él no es productor, él no lo hizo sacrificar, por lo tanto, él no va a tener derecho aquí a ningún descontable. Por favor, dudas, inquietudes que voy a pasar al bien excluido.
es determinante que cuando se trata de bienes exentos, el único que va a tener derecho a descontable es el productor. Y productor es el dueño de sus animales. Pero ¿qué condición tiene que tener adicional a ser dueño de los animales? ¿Sacrificarlos o hacerlos sacrificar? Es decir, él lo que va a vender es carne. Él no puede vender ese bien vivo. Vámonos para el bien excluido, para que miremos lo que va a pasar aquí. Y para que de pronto entendamos mejor el ejercicio, vamos a trabajar también con 40.000 pesos. Precio de venta, 40.000 pesos. Aquí tenemos 7.600. Acá tenemos 47.600. Bien. Miremos, aquí es donde está la gran diferencia del bien excluido y el bien exento. Miren la gran diferencia aquí. El productor, un bien excluido, ¿cuál? Cualquiera de los que están en el artículo 420. En el artículo 420, ¿qué bienes hay? Si ustedes observan el artículo 420, allá van a encontrar animales vivos de la especie porcina, animales vivos de la especie ovina o caprina, gallos, gallinas, albácoras, atunes, miel natural, semen de bovino, hortalizas, es decir, cualquiera de los bienes que están en el artículo 424 es un bien excluido. Por favor, concentrémonos aquí para que miren cuál va a ser, cuál se imaginan ustedes que va a ser el valor de compra del productor. ¿Qué precio coloco ahí? ¿40.000 o 47.600? 47.600. Perfecto. ¿Y qué precio coloqué yo aquí cuando el bien era exento? 40.000. 40. ¿Y qué precio coloqué ahí cuando el bien era grabado? 47.600. No, cuando el bien es grabado coloqué también 40.000. Porque es que el que produce o comercializa bienes grabados tiene derecho a descontable. Y el que produce y el que produce, miren el caso del bien grabado. Si usted produce y comercializa, tiene derecho a descontable. Si usted solamente comercializa en el bien grabado, tiene derecho a descontable. En cambio, en el bien exento, tiene que ser productor y comerciante. En el bien excluido tampoco importa si usted comercializa o no. Lo importante es que aquí el productor no tiene derecho a descontable. ¿Y cuál es la manera para sintetizar eso que no tiene derecho a descontable? Sencillamente tomándose ese IVA como mayor valor de ese bien. Cogemos aquí 47.600 por 40% y tendríamos aquí 19.040. Aquí tenemos entonces 40.600 más 19.040 y tenemos entonces 66.640. Aquí vamos a tener 0 y acá vamos a tener 66.640. Aquí multipliquemos esto por el 20%. 13.328. Acá cogemos 66 más 79. Bien, aquí le colocamos 0. Aquí le colocamos entonces 79.968. Aquí le colocamos esto por el 10%. Esto nos da igual a 79 más. Aquí tenemos 0. Aquí tenemos igual a 87. ¿Cómo les quedó el ojo, como dicen por ahí?
Piensen, analicen eso, digieran eso. Saboreen eso. No sé si están de pronto con capacidad de ver el ciclo económico del bien grabado al 5 o no para terminar la clase aquí y nos quedamos de pronto como saboreando esto. Miren lo que pasó con el bien exento, miren lo que pasó con el bien exento. Miren el precio de venta aquí, el precio de compra acá. El bien excluido. El precio de venta de este señor es 40.000. El precio total es este. Más sin embargo, el precio de venta no es el precio de compra que está acá. Es el precio total incluido IVA. De pronto, profesor, me parece muy importante pues ver que a nivel de todos los artículos que hemos leído y estudiado en lo que llevamos estudiando en las 3 sesiones que ya hemos recibido, es plasmar lo que hemos leído en estos ejercicios prácticos para entenderlos de una manera más objetiva. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, pues es más productivo. Me ha gustado ver que lo que leíamos en la clase pasada, de que en este caso el bien excluido, el proveedor es el que paga el IVA, es el que es el responsable del primer IVA y no hay ningún otro responsable en este caso. Entonces, es pasar lo que leímos a un ejercicio práctico para entenderlo de una mejor manera. Es muy bueno. Sí, cuando vimos la definición de IVA dijimos, es un gravamen al consumo de naturaleza indirecta del orden nacional, generalmente estructurado bajo la modalidad de impuesto al valor agregado plurifásico, excepcionalmente en una de las etapas que diga el legislador. Es decir, si una persona viene a la 4ª clase, entra perdido, porque no va a entender lo que estamos tratando nosotros aquí. ¿Tendría alguno de ustedes que enseñarle todo lo que hemos visto en estas 3 clases? Porque a pesar de ser elemental y ser sencillo, lo uno va concatenado con lo otro. Aquí se está explicando y aquí de manera indirecta estamos revisando ese hecho generador del 420, el literal A, que dice la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Pero para entender este hecho generador, hay que leer el artículo 440 que define qué es productor. Hay que leer el artículo 439 que dice que los comerciantes de bienes exentos no son responsables. Hay que leer el parágrafo aquel que está por allá en el artículo 477 que dice que los productores de bienes exentos son responsables. Porque cualquier persona que leyera el literal A del artículo 420 que dice la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles con excepción de los expresamente excluidos, entonces va a decir, ah, no, si vendo un bien grabado, soy responsable. Si vendo un bien exento, soy responsable. Pero resulta que para usted ser responsable con la venta de bienes exentos, tiene que ser productor. ¿Dudas, inquietudes? Vamos a hacer el ciclo económico del bien grabado al 5. Y ahí nos vamos a concentrar en una cosa que es, como él vende al 5 y compra al 19, a él se le va a presentar una diferencia de tarifa que el Estado le devuelve esa plata. Es decir, el ciclo económico del bien grabado al 5 es igualito al ciclo económico del bien grabado a la tarifa general, simplemente que el proveedor facturó el 19 y ya a partir de ahí él comienza a facturar del 5. Y alguien me va a preguntar, ¿pero cómo así que si va a vender del 5 tiene IVA el 19? Sí, esa es la realidad. Si usted revisa el artículo 468.1 que dice los bienes del 5 y revisa el artículo 468.3 que dice los servicios del 5,
Para producir esos bienes o esos servicios del 5 se necesita de bienes a la tarifa general. Entonces, ¿qué va a pasar? Él compra el 19 y vende el 5. Él tiene una diferencia de tarifa ahí. El Estado le devuelve esa diferencia de tarifa. Pero solo al productor. A los demás no, porque ya el comerciante mayorista va a comprar el 5 y va a vender el 5. El comerciante minorista va a comprar el 5 y vende el 5. ¿Se entiende o no? Es como el Sí, ciclo del señor. bien excluido, profesor. ¿Cómo? Como el ciclo del bien excluido solamente que al 5%. Ah, A partir no, del el bien productor. excluido, el bien excluido cuando Perdón, compra insumos es del 19. Todos los bienes, todos los insumos para los bienes son del 19. Voy a hacer aquí el ciclo económico del bien grabado al 5, por favor. Vamos a quitarle todo este montón de cosas que están acá para que de pronto, entonces, quitamos esto que está aquí y comenzamos con esto que está aquí. Este es un bien grabado al 5. ¿Qué tipo de bien es? Nos vamos al artículo 468.3, 468.1. En el 468.1 conseguimos los bienes del 5 y son café, trigo, centeno, avena, maíz para uso industrial, arroz para uso industrial, sorgo de grano. Por ejemplo, aquí está el maíz para uso industrial y el arroz para uso industrial está como bienes al 5. Pero si ustedes van al 424, allá está arroz para consumo humano excluido, maíz para consumo humano excluido. Tiene que pensar, debe existir una diferencia entre el arroz para consumo humano y el arroz para uso industrial, entre el maíz para consumo humano y el maíz para uso industrial. Sí, yo creo que en estos 14 minutos vamos a hacer el ciclo económico del bien grabado al 5. La tarea para mañana ya ustedes se van imaginando cuál es. Hacer las declaraciones de IVA de los que intervienen en la cadena del bien exento, del bien excluido y del bien grabado al 5. Los que de pronto no hicieron la tarea para hoy, que era el ciclo económico del bien plurifásico y el ciclo económico del bien monofásico, por favor, hagan lo posible de hacer la tareita que les estoy colocando. Muy sencillo. Ustedes cogen, imprimen las declaraciones y en la oficina, en el trabajo donde están, van haciendo eso ahí. Esas declaraciones solamente tienen 5 o 6 datos. Ingresos, generado, compras, descontables y saldo. Teniendo en cuenta que la del proveedor es la misma en todos los casos. Esa va a tener solamente ingresos y generado, no tiene más nada. Perfecto, entonces nos vamos aquí con el bien al 5. El IVA aquí es del 19, por lo tanto es 7,600. Acá tenemos total. Precio total sería entonces igual a 40 más 7,600. La compra aquí, ¿cuál es? 40,000. Esa es la compra. Automáticamente tengo aquí 56, pero entonces este 56 yo no lo voy a multiplicar por 19, que lo voy a multiplicar es por 5%. 2,800. ¿Mi precio total cuánto es? 58,800. 50 y tanto. 58,800. Bien. ¿Mi compra aquí cuánto es? Del comerciante mayorista, ¿cuánto es la compra? 56. 56. No se asusten, como eso está formulado, ya todo aparece ahí. Y aquí, bien.
Acá va 7,600. Y aquí va la diferencia entre tarifas. Aquí iría menos 4.800. Menos 4,800. Estos 4,800, ¿quién lo está solicitando? El productor. El único señor que tiene derecho aquí a devolución es el productor. ¿Qué es lo que el Estado busca? Incentivar los bienes del 5. Miren, en el bien grabado, supongamos de que hay saldo a favor, un bien del 19%. Ese saldo a favor no lo devuelven. Ese saldo a favor lo que puede hacer es pasarlo para el periodo siguiente para ir pagando IVA generado. En cambio, estos 4,800 que están aquí sí se devuelven. Entonces, miremos acá las cuentas T. Proveedor paga 7,600. Al productor le devuelven 4,800. Al comerciante mayorista paga 5,600. El comerciante minorista paga 3,36. Y miren que el Estado recaudó 3,696, que es exactamente lo que está acá y que es exactamente lo que paga el consumidor final. Profe, ¿ese 560 de dónde le dio? Ese 560, todo esto que está aquí, acá en la columna de impuesto que está acá, sale de multiplicar la parte que es el valor agregado. Porque recuerden de que es el impuesto al valor agregado. Eso es lo que cada quien va a pagar. ¿De dónde sale el 570? Miremos la cuenta T del comerciante mayorista. Él tiene un descontable de 2,800 y tiene un generado de 3,360. La diferencia entre los dos da 5,60. Gracias. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Yo voy a mandarle este material mañana, en la mañana, algo así. De pronto lo mando desde mi correo institucional, desde la DIAN, pero la idea es que, porque allá voy a estar prácticamente, o de pronto ahorita en la noche les mando eso a sus correos, pero ya con esto que tenemos ahí, en condiciones normales, no es obligación yo mandarle esto a ustedes, porque ustedes deben de comenzar a carpintear y a llegar a ese ejercicio de manera ya individual, solitos o solitas. Eso indicaría, comprendí el tema. ¿Dudas, inquietudes? Redondeando el tema, en el ciclo económico del bien grabado, digamos, todos los integrantes de la cadena, ¿qué es lo que van a tener? Derecho a un descontable. Por lo tanto, su precio de compra no incluye IVA en el del bien plurifásico. Cuando nos pasamos al del bien exento, el único que tiene derecho a descontables ahí es el productor, los demás no. Y teniendo en cuenta que el productor es una persona que no va a facturar IVA. El precio de compra del productor es el precio de venta del proveedor sin incluir IVA. Cuando vamos al del bien excluido, el precio de compra del productor es con el IVA incluido. Cuando vamos al del bien grabado al 5, pues el precio de compra del productor es, digamos, sin incluir IVA porque él tiene derecho a descontable. ¿Qué pasa con el bien del 5? Al único señor que se le va a presentar esa diferencia es al productor, porque él compra de insumos al 19
y vende al 5. A él se presenta esa diferencia de tarifa. Esa diferencia el Estado la devuelve. ¿Con qué propósito? De incentivar esa producción de bienes grabados al 5 o de servicios grabados al 5. ¿Por qué el Estado devuelve el IVA a los productores de los bienes exentos? Sencillamente para incentivar la leche, la carne, el huevo, el pescado. El Estado sabe que cuando se está produciendo carne, se levanta un animal y después sacrificarlo, eso requiere de mucha mano de obra. El Estado sabe que cuando una persona tiene una pollera ya 5.000, 20.000, 30.000 pollos, eso requiere de mano de obra. Entonces, y que son personas normalmente del campo. Entonces, la idea es como incentivar ciertos sectores. ¿Dudas? Preguntas. Hemos hecho ciclos económicos del bien. Ya habíamos Profe, hecho del bien. Sí. Profe, tengo aquí una duda. No sé cómo. Dígame. O sea, como no tengo el ejercicio, no veo muy bien la formulación. Pero Sí. Entiendo aquí que el valor del 100%, que es el precio de la venta hablando del proveedor, obviamente él maneja su tarifa del 19 y nos da 47.600. Sí. El impuesto de pagar consta ahí 7.600. A esos 56.000 yo le saco el 5% y nos da 58.800. Sí. ¿Cómo hago para...? Mi duda es, y no sé si no puse bien atención, pero ¿cómo hago para sacar ese menos 4.800? ¿Cómo? Esos 4.800, usted lo saca de la siguiente manera. Véngase a la cuenta T del productor. Voy a subrayársela aquí con un color azul. ¿La está viendo? ¿Sí estoy compartiendo yo esto o no? Sí, señor. Mira el productor, vea. ¿Cuánto pagó el de IVA? 7.600. ¿El proveedor cuánto le facturó de IVA? 7.600. ¿Y él cuánto facturó? 2.800. Entonces, la diferencia entre 7.600 y 2.800 es 4.800. Pero no es de acá, muchachos, es de acá. Porque es que si lo coloco del lado derecho sería 4.800 a pagar. Y no es, digamos, negativa. Nosotros le ponemos negativas porque lo va a solicitar. Nosotros le ponemos acá arriba negativo es porque los va a solicitar. Es decir, eso va a restar a todo lo que el Estado está recaudando ahí. ¿Sí entiende de dónde sale el 4.800? Sí, señor, ya. Queda aclarado. Muchas gracias. No se preocupe, muchachos. La idea es que ustedes hagan por su propia cuenta ejercicios de este tipo para ir de pronto como que interiorizando la temática. Yo estoy en el proceso de generar los links. Normalmente los links de este tipo de charlas lo pueden ver las personas que han asistido, hasta donde tengo entendido, ¿no? Voy a tratar de generar un link que quizás también lo vean personas que no han asistido, pero eh, eh, este es como que el tema del IVA es una cosa suavecita, suavecita, que en la medida que usted la entienda, no va a tener como que inconvenientes. Les reitero, de pronto porque algunos preguntan que si tenemos clase hoy o alguna cosa así por el estilo. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a cumplir el cronograma que tenemos. ¿Cuáles son las fechas de este curso? Ya pasó el 16 y el 17 de marzo. Hoy estamos a 23 de abril. Mañana, Dios mediante 24, tenemos otra vez nuestro encuentro. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver por allá en abril. ¿Qué días nos vamos a ver? 13, 14, 20 y 21. Entonces, estimados estudiantes, no siendo más, dejamos por terminado hoy la clase. Repasen esto que vimos hoy.
porque la idea es como que interiorizar el tema. Nosotros en la declaración de IVA, ¿qué es lo que vamos a tener? Ingresos por bienes grabados, ingresos por bienes exentos, ingresos por bienes excluidos. Eso es lo que vamos a tener. Por ejemplo, las exportaciones son operaciones exentas. Es decir, el Estado considera que cuando una persona exporta, como cuando... ¿Qué pasa cuando una persona exporta? Cuando él compró con IVA. Pero cuando vendió sin IVA. Entonces el Estado le devuelve la plata a esa persona, le devuelve el IVA. No siendo más que tratar, entonces, muy buenas noches. Gracias, profe. Les deseo que pasen una noche maravillosa. Gracias. Suerte, pues. Gracias, profe. Ok.